¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Dicen que quien controla el presente muchas veces controla el pasado y que quien controla el pasado probablemente puede llegar a controlar el futuro. No se lo digo yo esta noche, se lo dice desde hace muchísimo tiempo el genial George Orwell, el creador de esa maravillosa novela, brillante novela que se llama 1984. Mire, la verdad estuve pensando mucho en esta novela en las últimas horas. En esa historia, Orwell propone una sociedad que sufre los embates de la incertidumbre en forma permanente. Hay tres superpotencias que se disputan el poder a nivel global, pero esto se transmite en una tensión hacia adentro en todas las sociedades. Orwell va a pensar en una especie de distopía, esto es una historia que potencialmente va a suceder en el futuro, pero que necesariamente va a ser más negativa que el presente. No es una utopía donde uno imagina un mundo mejor, es una distopía donde el mundo del futuro es necesariamente peor. Y en esa cifra que concibe Orwell, lo que va a instalar es una sociedad sumamente decadente, sombría, totalitaria, donde en gran medida las personas viven atemorizadas permanentemente por quien es el gran hermano, es decir, el Estado, en cuya metáfora está ese ojo gigante que todo lo ve, que todo lo observa, que se cuela a través de las pantallas de los televisores que están instalados en las casas de los ciudadanos y que se ven observados o al menos se sienten observados en forma permanente. Hay un temor que prácticamente le sirve al Estado para manipular las voluntades de quienes viven en esas sociedades, y esto queda bastante claro en 1984. Es una novela que escribió Orwell hace muchísimo tiempo, en el año 1948, imaginó un mundo peor, un mundo que estaba, yo digo, sembrado de temor a cada paso, donde el Estado iba a ocupar un rol relevante, pero donde no solamente lo iba a observar todo, sino que además iba a en gran medida sacar un provecho de ese temor, de esa inyección de miedo permanente. Y le decía que estuve pensando en esto porque siempre volvemos a 1984, porque nos interpela en forma permanente, pero quizás en las últimas horas la Argentina que tenemos es un poquito más parecida a 1984 de lo que lo era hace ya en el día de ayer. Porque la Argentina de hoy se parece un poco más a esa sociedad que describe Orwell. Es una historia donde hay un protagonista que se enamora, se llama Winston Smith, es un hombre gris, pero además es un hombre que trabaja en un lugar clave, que es un elemento para analizar esta noche. Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad. ¿Y sabe a qué se dedica el Ministerio de la Verdad en la novela? Se dedica, por un lado, a corregir los testimonios del pasado reciente, de los principales actores de la vida pública. Hay un funcionario que reescribe aquello que ha dicho ese personaje. ¿Para qué? Para los libros, para los periódicos, para que quede en la historia. Pero además, esos funcionarios del Ministerio de la Verdad, del cual forma parte este señor Smith, también lo que hacen en gran medida es reescribir la historia. ¿Para qué? Se pregunta usted. Bueno, para que se acople perfectamente a lo que es el discurso oficial. Así habla George Orwell, porque en definitiva lo que va a plantear es que hay una dosis institucional de la mentira, que se trabaja la mentira en forma institucional. Y yo lo que quiero plantearle esta noche es si no asistimos hace apenas algunas horas, pero quizás desde el día viernes, a cierta manipulación de la realidad, a cierta manipulación de lo que uno puede leer o interpretar de esa realidad. En esa historia va a haber algo que se llama la neolengua, que es el lenguaje que propone el Estado, el lenguaje que propone el gran hermano, y que está vaciado, que está empobrecido a propósito para que aquellos que tienen que pensar no piensen. Y lo que quiero proponerle es si no estamos asistiendo a un gobierno que quiere interpretarnos lo que ha sucedido en el día de ayer, a un presidente que en el día de hoy en la conferencia de prensa, que quizás haya que plantearlo, que el presidente se manejó en términos irresponsables, en gran medida, porque todos esperábamos algún tipo de análisis por parte de él. Si el presidente no planteó que la culpa la tiene el otro,
sino buscó atemorizar a una parte de la sociedad que ayer directamente hizo uso de su derecho de decidir quién lo va a representar de ahora en adelante, y si en gran medida el presidente no reescribe la historia, no reinterpreta la historia tal y como hace Smith, ese empleado gris y rutinario en ese Ministerio de la Verdad que ha escrito Orwell. El presidente ha dicho en el día de hoy que esa elección, que la elección de ayer no ha existido, que todo se enfoca en octubre. Ha dicho que en gran medida un sector de la sociedad es responsable de lo que hoy tuvo lugar, esta brutal devaluación que va a afectar mucho la economía de todos nosotros a partir de ahora, y de la cual yo le pregunto si el gobierno no es en parte responsable, si no es responsable de haber dejado deslizar el tipo de cambio durante las primeras horas del día, y si en gran medida, tal y como ocurrió en la novela de Orwell, el propio gobierno no ha manipulado incluso la realidad para que se acople a ese discurso oficial que ha tenido en los últimos días. Más bien, Orwell ha descrito una distopía, pero yo lo que le propongo esta noche es que la verdadera distopía, señoras y señores, es pensar que hay un poder ejecutivo, que hay un gobierno, que hay un presidente que elige mirar para otro lado y elige desconocer la realidad.